Miguel era un bebé de 11 meses, con los ojos grandes y curiosos, pero una sonrisa que apenas comenzaba a aparecer cuando su vida, al igual que la de sus padres, Valentina y Héctor, tomó un giro inesperado. Siempre había sido saludable, activo y sin problemas de salud graves, hasta que en medio de una tarde común, Valentina notó algo extraño en su hijo. Estaba pálido, con la respiración agitada y un llanto más débil de lo normal. La ansiedad se apoderó de la madre, que aunque sabía que algo no estaba bien, intentó calmarlo. Pero la sensación de que algo estaba muy mal solo se intensificó cuando, al llegar al hospital, los médicos diagnosticaron una malformación cardíaca congénita, completamente desconocida hasta ese momento. La cirugía de emergencia sería necesaria para salvar su vida, pero la incertidumbre llenaba el aire, como una sombra silenciosa. La familia, que ya llevaba meses enfrentando dificultades financieras, no sabía cómo iba a cubrir los costos de la cirugía. Desesperado, buscaba formas de pagar las cuentas hospitalarias, mientras Valentina intentaba mantenerse fuerte, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Vendieron todo lo que podían: el coche, algunos muebles, incluso las joyas de la abuela, y, aún así, sentían que el peso de las deudas aumentaba cada día. La cirugía, que debería haber sido la luz al final del túnel, tuvo un resultado negativo. Miguel no se recuperaba. En lugar de eso, la situación empeoraba. El bebé entró en coma poco después del procedimiento y los médicos ya no sabían qué hacer. El tiempo parecía no pasar y a cada minuto los padres se hundían más en el abismo del miedo y la frustración. Valentina no sabía cómo lidiar con ese vacío que se había instalado en su pecho. Pasaba los días en el hospital, al lado de la cama de Miguel, susurrándole palabras de amor y esperanza, como si él pudiera oírla, incluso en ese estado profundo de inconsciencia. Sus ojos siempre estaban atentos al cuerpo de Miguel, a Pata, la máquina que monitorizaba sus signos vitales, esperando algún indicio de mejoría. Cada pequeña alteración en sus latidos o en su respiración hacía que su corazón se acelerara, pero pronto la decepción se apoderaba de ella al darse cuenta de que nada de lo que hacía parecía surtir efecto. Cada día parecía más largo que el anterior, pero Valentina no se rendía, siempre alimentando su fe con la idea de que algo, alguna fuerza mayor, podría ayudarlos a salir de esa pesadilla. Fue en este escenario de desesperación y agotamiento que algo inesperado ocurrió. Una mañana, mientras Valentina estaba absorta en sus oraciones y pensamientos, un sonido diferente interrumpió el silencio que llenaba la habitación. Un canto agudo y melodioso, como si algo estuviera cantando. Levantó la cabeza buscando la fuente de ese sonido. Fue entonces cuando lo vio. Un loro verde y amarillo entró por la ventana abierta, como si supiera exactamente a dónde quería ir. Se posó cerca de la ventana, mirando directamente a Miguel. Lo que parecía un simple azar rápidamente se convirtió en algo más extraño y misterioso. El loro, con sus ojos brillantes y su presencia imponente, parecía estar allí con un propósito. Valentina sintió una ola de curiosidad, pero también una sensación inexplicable de consuelo. En los días siguientes a la visita del loro, Valentina no podía sacar de su mente la imagen del pájaro. Lo observaba sin saber muy bien qué significaba aquello, pero al mismo tiempo sintiendo una paz inexplicable cada vez que él estaba cerca. El loro parecía haberse convertido en una presencia constante, como si supiera exactamente cuándo Miguel estaba en uno de sus momentos más críticos. Siempre que la situación del bebé empeoraba, el pájaro reaparecía, posándose nuevamente en la ventana o en una repisa cercana, y su canto era el único sonido que rompía el angustiante silencio de la habitación.
Los médicos, sin embargo, parecían escépticos y no daban mucha importancia al comportamiento del animal. Y Héctor, aunque visiblemente tocado por la presencia del pájaro, intentaba racionalizar las cosas, creyendo que todo no era más que una coincidencia. Pero Valentina no podía negar lo que sentía. Comenzaba a ver al loro como una señal de que había algo más allá de la ciencia sucediendo, como si el destino o alguna fuerza mayor estuviera tratando de transmitirle un mensaje de esperanza. Se sentaba al lado de la cama de Miguel, contándole historias de cuando él fuera mayor, de cómo sería diferente su vida cuando él estuviera bien. Ella creía que él podía oírla, que podía sentir el amor que le transmitía. A veces cerraba los ojos y hablaba con una certeza absoluta, como si su voz pudiera llegar a algún lugar más allá de lo físico, más allá del dolor y la desesperación. Cada vez que el loro aparecía, sentía como si estuviera recibiendo una respuesta silenciosa a sus oraciones. Una señal, tal vez, de que todo aún podría salir bien. Héctor, por otro lado, estaba cada vez más cansado. La presión de las deudas, la angustia de no saber qué hacer y la creciente sensación de impotencia lo hacían sentir que ya no había salida. El dinero que él y Valentina habían reunido estaba prácticamente agotado y las cuentas seguían acumulándose. Intentaba mantener la calma, pero el agotamiento emocional y físico comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, a pesar de todas sus dudas, no quería romper la esperanza de Valentina. Sabía que ella se aferraba a la idea de que el loro tenía algún significado, y aunque era escéptico, intentaba no dejarse llevar por su propia incredulidad. En algunos momentos, se encontraba pensando que tal vez, solo tal vez, el pájaro era más que un simple animal perdido. Le resultaba difícil admitirlo para sí mismo, pero algo dentro de él parecía querer creer. Y entonces fue en una noche particularmente difícil cuando Miguel tuvo un empeoramiento drástico en sus signos vitales, que el loro apareció nuevamente. Esta vez, su comportamiento fue aún más enigmático. El pájaro entró por la ventana con un vigor inusual. Parecía volar de manera más decidida, con sus plumas verdes y amarillas brillando bajo la luz de la lámpara. Se posó cerca de la cama de Miguel, observándolo con una mirada atenta, como si estuviera consciente de la gravedad de la situación. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, susurró al loro, como si él fuera un mensajero. «Por favor», murmuró, «ayúdanos. Muéstrale el camino de vuelta». El loro, entonces, melodía suave, cantó y por un momento parecía que todo el peso del mundo se aliviaba. Algo cambió en ese instante, en el silencio que siguió. Héctor, a pesar de la resistencia, sintió una extraña sensación de calma recorrer su cuerpo. Y en ese momento, un cambio sutil comenzó a ocurrir. A la mañana siguiente, algo sorprendente ocurrió. Los signos vitales de Miguel, que habían permanecido inestables durante toda la noche, comenzaron a mostrar señales de mejora. Los latidos cardíacos, que antes estaban débiles e irregulares, comenzaron a estabilizarse. La respiración, antes superficial y difícil, comenzó a normalizarse, aunque de forma sutil. Valentina, con los ojos fijos en la pantalla de la máquina de monitoreo, no podía creer lo que veía. Miró a Héctor, que permanecía en silencio a su lado, con una expresión perpleja, pero él tampoco pudo negar lo que estaba sucediendo. Sabía que la situación de Miguel era grave, pero esa leve mejora parecía indicar algo que trascendía cualquier explicación lógica. Y allí, en esa fría habitación de hospital, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre ellos. La presencia del loro, como si hubiera cumplido su misión, se hizo notar una vez más. Apareció esa mañana, como si estuviera esperando ese momento. Se posó en la ventana de la habitación, mirando hacia adentro con sus ojos curiosos,
y soltó un canto suave que parecía resonar en el corazón de Valentina. Ella sabía que, por más extraña que fuera la idea, ese pájaro tenía algo que ver con la recuperación de Miguel. Se acercó a la ventana, el rostro iluminado por la esperanza renovada, y habló al loro. «Tú trajiste la luz de vuelta, ¿verdad?». El pájaro cantó nuevamente como si entendiera sus palabras, y entonces algo aún más impresionante sucedió. Miguel, con dificultad, movió su mano, un pequeño movimiento pero significativo. El corazón de Valentina casi saltó del pecho. Miró a Héctor, sus ojos llenos de lágrimas, pero ahora, con una sensación nueva, de fe inquebrantable. Los médicos, que se habían mostrado escépticos y renuentes a creer en cualquier explicación no científica, comenzaron a notar los cambios en los signos vitales de Miguel. Aunque no podían explicar el fenómeno, las mejoras eran innegables. Ajustaron los medicamentos y las intervenciones de acuerdo, pero por dentro persistía una duda. ¿Qué estaba realmente sucediendo? Valentina, por su parte, no necesitaba explicaciones científicas. Ella sentía que Miguel estaba siendo guiado por algo más allá de la medicina, algo que no sabía nombrar, pero que estaba allí a su lado, siempre que el loro aparecía. Cuando él volaba cerca de Miguel, ella veía su energía elevarse. No era solo su fe hablando más fuerte, sino algo físico, casi palpable, que no podía explicar con palabras. Héctor, aunque aún escéptico, no podía dejar de observar. Estaba demasiado cansado para discutir, y de alguna manera, la presencia del pájaro ya no le molestaba más. Comenzó a permitirse aceptar que había algo fuera de su control, algo que no podía ser explicado. Valentina lo miró y él simplemente hizo un gesto de comprensión, como si supiera que ese pequeño momento de paz, ese extraño cambio, significaba más para ella que cualquier otra cosa. Él tomó su mano y ambos permanecieron allí sin decir una palabra, pero compartiendo la misma sensación de que, de alguna manera, el milagro que estaban viviendo apenas comenzaba. Con el paso de los días, la recuperación de Miguel continuaba sorprendiendo a todos. El bebé, que antes parecía estar al borde de la muerte, comenzó a mostrar signos de movimiento más significativos. Movía los dedos, movía las piernas, y con cada pequeña mejora, Valentina sentía su corazón latir más fuerte. Pasaba horas a su lado, observando cada movimiento, cada leve alteración. Sus ojos estaban fijos en él, pero su espíritu parecía estar en otro lugar, en una conexión profunda con algo que no podía entender completamente, pero que ahora sabía que estaba presente. Loro continuaba apareciendo y cada vez que entraba por la ventana, sentía como si una nueva energía fuera compartida, como si cada canto del pájaro fuera un bálsamo para su alma. Héctor, aunque aún intentaba aferrarse a la razón, no pudo evitar la sensación de que, de alguna manera, el loro tenía algo que ver con la recuperación de su hijo. Lo observaba con más atención ahora, y la duda que antes lo dominaba comenzaba a disiparse, dando lugar a una curiosidad silenciosa. Sabía que había algo inexplicable sucediendo, algo que la ciencia no podía explicar, pero que no podía ignorar. Cada día Miguel se volvía más fuerte, más alerta, y las mejoras eran visibles. Volvía a sonreír, aunque de manera suave y tímida, pero la sonrisa era suficiente para que sus padres sintieran que estaban siendo testigos de un milagro. El loro, siempre presente, parecía compartir la misma alegría silenciosa que tomaba el hospital. Y mientras él estaba allí, Miguel parecía responder. Fuera la clave para su presencia. Los médicos, que al principio habían sido escépticos, comenzaron a sorprenderse con los avances rápidos. La situación de Miguel ya no tenía sentido para ellos, pero los resultados estaban ahí, innegables.
Aunque reacios a hablar sobre algo más allá de la medicina convencional, algunos comenzaron a preguntarse si ese pájaro podría, de alguna manera, estar vinculado al progreso del bebé. Pero para Valentina y Héctor, las explicaciones científicas ya no importaban. Habían sido llevados a un lugar donde la fe se mezclaba con la realidad, donde el amor de una madre y la fe de un padre se entrelazaban de una manera tan profunda que nada más parecía importante. El loro ya no era solo un animal, era el símbolo de todo lo que creían, de todo lo que aún podían esperar. Una noche, cuando la recuperación de Miguel parecía más evidente, el loro hizo su última visita. Entró por la ventana, se posó delicadamente en el borde de la cama y, como siempre, cantó su suave melodía. Valentina, sentada al lado de Miguel, sintió una paz indescriptible apoderarse de su cuerpo. Sabía que algo estaba llegando a su fin, pero al mismo tiempo sentía que ese fin era solo el comienzo. Con los ojos llenos de lágrimas, susurró al loro: «Nos diste una oportunidad, nos trajiste de vuelta a la vida». El pájaro, como si lo hubiera entendido, echó una última mirada a Miguel y luego voló hacia el aire, desapareciendo en la noche. Valentina y Héctor se quedaron en silencio, con un sentimiento de gratitud y alivio que no podían explicar, pero que estaban seguros de que el milagro estaba allí, presente en cada respiración de Miguel, en cada latido de su corazón. Miguel, al día siguiente, despertó de un sueño profundo, pero tranquilo. Su respiración era normal, sus latidos estables, y sus ojos comenzaron a abrirse lentamente. Valentina y Héctor, que estaban a su lado, contuvieron la respiración por un momento, esperando lo que parecía imposible. Cuando sus ojos finalmente se abrieron y miró directamente a ella, Valentina no pudo contener las lágrimas. Era como si, en ese momento, todo el sufrimiento, todas las noches en vela y los días de angustia hubieran desaparecido de una sola vez. Sostuvo su pequeña mano, sintiendo la ligereza de su recuperación, y susurró: «Lo sabía, sabía que regresarías a nosotros». Héctor, a su lado, con la mirada fija en Miguel, no sabía si estaba viendo un milagro o simplemente el fin de una pesadilla interminable. Tampoco pudo contener las lágrimas. En silencio, apretó la mano de Valentina y por un momento, los dos se encontraron en una conexión más profunda de lo que jamás imaginarían. Como si todo el amor que habían depositado en Miguel finalmente estuviera materializándose. Los médicos, al entrar en la habitación para la evaluación de rutina, también quedaron estupefactos. El bebé, que antes estaba en coma y cuya recuperación parecía imposible, ahora mostraba una vitalidad que nadie podría prever. Hicieron nuevos exámenes, ajustaron las medicaciones, pero incluso con todos los esfuerzos técnicos, sabían que algo más allá de la ciencia estaba en juego. Valentina, con una sonrisa serena, miró a Héctor y dijo en voz baja: «Sabía que regresaría. Nunca perdimos la esperanza». Héctor, ahora más tranquilo, sintió que el peso de todos los días anteriores comenzaba a disiparse, aunque la incertidumbre aún flotaba en el aire. La recuperación de Miguel era un milagro, y él lo sabía. Sabían que el futuro aún era incierto, pero en ese momento ya no había espacio para el miedo. En las semanas siguientes, Miguel continuó mejorando. Comenzó a alimentarse nuevamente, a sonreír y a mirar a sus padres con una expresión de curiosidad, como si estuviera descubriendo el mundo que lo rodeaba por primera vez. Valentina y Héctor, por más agotados que estuvieran, nunca se alejaron de él. Estaban más presentes que nunca, ahora con un vínculo más fuerte, más profundo y más inmortal de lo que podrían imaginar. El loro nunca más apareció, pero su ausencia no fue sentida como una pérdida. Para Valentina, siempre sería un recuerdo vivo del poder de la fe y la esperanza, que habían sido los pilares sobre los cuales ella construyó su fuerza durante aquellos días oscuros. El tiempo pasó,
y el bebé, que ahora estaba fuerte y saludable, comenzó a vivir los momentos simples de la infancia. Valentina y Héctor, al mirarlo, no podían dejar de sonreír, agradecidos por cada pequeño progreso, por cada día en que estaba bien. Sabían que, sin el apoyo mutuo, sin la fe que mantuvieron viva durante el proceso, tal vez no habrían logrado superar ese momento de crisis. Pero, por encima de todo, sabían que Miguel no era solo un bebé que se había recuperado de una cirugía difícil. Era la prueba viva de que incluso en las situaciones más desesperadas, la esperanza tiene un poder inmenso. Miguel ya tenía casi 1 año y medio, y cada día parecía un nuevo capítulo de superación. Valentina y Héctor, a pesar de seguir cargando con el peso de los recuerdos de aquellos días oscuros, ahora miraban al futuro con una esperanza renovada. Sabían que las dificultades aún estaban presentes en sus vidas, las deudas médicas aún no se habían pagado por completo y las incertidumbres eran muchas, pero para ellos el mayor regalo era ver a su hijo crecer saludable, explorando el mundo que lo rodeaba con ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Ya no podían mirarlo sin recordar todo lo que habían enfrentado y, más que nunca, comprendían la preciosidad de cada momento juntos. La recuperación de Miguel fue gradual, pero lo que más impresionaba a Valentina era la forma en que la vida parecía reorganizarse a su alrededor. Era como si la fe que nutría hubiera transformado hasta los propios vientos que soplaban. Comenzó a ayudar a otras familias en el hospital, compartiendo su historia con quienes pasaban por momentos de angustia. Hablaba sobre cómo la fe, la esperanza y el amor de una madre podían hacer milagros, incluso cuando todo parecía perdido. Valentina sabía que, por más improbable que fuera, la presencia de ese loro, ese mensajero silencioso, había sido una forma de darle fuerzas para no rendirse. Para ella, el pájaro no era solo una coincidencia, era un símbolo de todo lo que había creído cuando nadie más creía. Héctor también cambió. La experiencia que vivió al lado de Valentina y Miguel no solo fortaleció su vínculo familiar, sino que transformó su forma de ver la vida. Dejó de ser el hombre escéptico, enfocado solo en la solución de los problemas prácticos, para convertirse en alguien más abierto al misterio, a lo imprevisible. La experiencia con el loro y la recuperación de Miguel le enseñaron que, a veces, la vida pide algo más allá de la razón. Empezó a estar más presente en la vida de Valentina y Miguel, abrazando los pequeños momentos y aprendiendo a manejar mejor la incertidumbre. Y, a pesar de sus limitaciones, nunca dejó de expresar su gratitud por la salud de Miguel, que había sido restituida de una manera que nunca hubiera imaginado. La historia de Miguel se extendió por la ciudad y al final llegó a oídos de personas que ni siquiera Valentina y Héctor conocían. Muchos se acercaban a ellos, preguntando sobre el loro, sobre la experiencia, sobre cómo él podría ser la clave para la recuperación. Valentina, con una sonrisa dulce y humilde, compartía su visión. Él no era una señal de que todo sería fácil, decía, pero sí una señal de que incluso en los momentos más oscuros, algo más grande puede estar trabajando por nosotros. Nunca hablaba de milagros de forma grandilocuente o exagerada, sino siempre con una simplicidad genuina, como quien simplemente sabía que, en el fondo, la verdad es que lo imposible, a veces, ocurre cuando menos lo esperamos. Cuando Valentina pensaba en el viaje que habían recorrido, no solo recordaba las dificultades, sino las transformaciones internas que ocurrieron en cada uno de ellos. No solo Miguel había sido curado, toda la familia había pasado por un cambio profundo. El loro, que se había convertido en una leyenda particular dentro de ese hospital, nunca más apareció. Pero para Valentina y Héctor,
permaneció en sus corazones como un símbolo eterno de su viaje. Sabían que había cumplido su misión, que había traído la fuerza que tanto necesitaban para enfrentar lo que parecía imposible. Y al final, no solo se trataba de la recuperación de Miguel, sino del renacimiento de su fe, su confianza en la vida y en lo que aún estaba por venir. Miguel creció y se convirtió en un niño lleno de vida, siempre rodeado del amor incondicional de sus padres, quienes nunca volvieron a dudar del poder de la fe. Sabían que la batalla estaba lejos de ser olvidada, pero también sabían que de alguna manera el viaje de superación los había hecho más fuertes, más conectados y más agradecidos por lo que tenían. Se convirtieron en un ejemplo de resiliencia, de cómo, cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser la última llave para abrir puertas que parecían infranqueables. Y así su historia, la historia de Miguel, sería contada de generación en generación, no solo como un milagro, sino como una prueba viva de que la fe, cuando es verdadera y enorme, puede transformar hasta los mayores obstáculos. ¿Crees que momentos de superación, como el de Miguel, son solo coincidencias o hay algo más profundo sucediendo más allá de la explicación científica? ¿Cómo pueden la fe y la esperanza influir en la recuperación en situaciones extremas? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Y si te emocionaste con esta historia, no olvides darle me gusta e inscribirte en el canal para más relatos inspiradores como este.